El hijo perdido que siempre estuvo en casa. Que siempre estuve en casa, me llama la atención. Aida Mota, buenos días, Aida. Chicos, Hola. muy buenos días, ¿están bien? Súper Muy bien, ¿y tú? súper. Qué bueno. Gracias al Señor, bien, un poco afónica por todos los compromisos de este fin de semana. Ah, ¿te oyes bien? Pero no estoy bien afónica. ¿De verdad? Sí, en serio. Sí. No voy a subir mucho al lado por si acaso me salen 2 o 3 gallitos, pero... Yo te creo porque yo estaba así ayer. Ajá. Mucho té de jengibre. Ah, bueno, pues gracias por recomendarme Sí. eso. Déjame agradecer, si me Sí. lo permiten, Claro. las iglesias donde estuve este pasado fin de semana. En primer lugar, la Iglesia de Dios Mission Board, Ajá. El Lago, en el barrio La Gloria, en Trujillo Alto. El Ministerio de Alabanza y Adoración tuvieron un retiro y estuve con ellos compartiendo la palabra. Qué bien. Fue una experiencia bien bonita. Y este pasado domingo estuve con la Iglesia Asambleas de Dios Villa del Río en Toalta. Ah. Ellos tenían 2 servicios dedicados dedicado a papá. A papá. Y en ambos tuve el privilegio de compartir la palabra y fue un ambiente lindísimo. Ver a bien. caballeros, ver a hombres llorando, rendidos ante la presencia de Dios, siempre es una experiencia bien impactante. Lo es. Definitivo. Sí. Así que muchas Qué gracias a bueno, estas habían iglesias. llorones allí. Felicidades a los Sí. llorones. Ah, sí, Es que claro. nosotros somos fuertes, que no lloramos. Exacto. Sí, Claro. que- Por eso sí, dicen eso, impresiona, por eso impresiona. Pero bueno, gracias a estas iglesias por recibirnos. Bueno, en la mañana de hoy, el hijo perdido que siempre estuvo en la casa. El pasado domingo estábamos celebrando a los padres y repasando la parábola del hijo pródigo que aparece en Lucas capítulo 15, verso 25 en adelante. A mí me parece que es la segunda parte de esta narración. En el verso 25 en adelante se nos dice que el hijo mayor regresa del campo. Entonces, mientras se acerca a la casa, escucha el alboroto, el jolgorio, hay fiesta, dice la Biblia, hay danza, dice la Reina Valera del 60. Y entonces le manda a preguntar a uno de los criados, Ajá. ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanto alboroto y por qué yo escucho que hay fiesta? Entonces este criado le dice, mira, lo que sucede es que tu papá ha enviado a que tomemos uno de los becerros más gordos, le matemos y hagamos fiesta porque tu hermano más pequeño, que se había desaparecido y pensábamos que estaba perdido, ha sido hallado, pensábamos que estaba muerto, pero ha revivido. Entonces tu papá está súper contento porque apareció bueno y sano y pues nada, ha querido hacer esta celebración. Entonces, para nuestra sorpresa, uno pensaría que el hermano mayor se va a alegrar, Se iba a alegrar, ajá. que se va a poner contento. Yo creo que durante este tiempo, nosotros que hemos sido tan impactados con noticias de secuestros, cada vez que alguien aparece bien y sano, aunque no sea tu familia, tú lo celebras, tú Eso te es. pones bien contento. Imagínate un familiar. Pero para nuestra sorpresa, el muchacho se molesta, se enfada y dice que no quería entrar a la casa y el papá en medio de esa celebración tiene que interrumpir para ir a buscar al hijo. Los padres tienen un nivel de paciencia y un nivel de amor, porque fíjate qué situación tan complicada para el papá, que mientras está atendiendo, recibiendo y dando atención y cariño a este hijo, ¿verdad? Que se fue porque le dio la gana. Ahora el hijo mayor, que siempre se ha mostrado, ¿verdad?, bastante coherente, pues no, está molesto, está enchismado y no quiere entrar. Entonces, él comienza a recriminarle al padre. Ven acá, yo siempre estuve aquí, yo siempre te he obedecido, tantos años yo he trabajado para ti y tú ni siquiera te has dignado en darme un cabrito. O sea, no te pido un animal muy grande, un cabrito para compartirlo con mis amigos. Entonces me doy cuenta, repasando esta historia, que el hijo pródigo no es solamente el hijo pequeño que se va del hogar y malgasta los bienes heredados de su padre. Pródigo significa alguien que derrocha, alguien que malgasta. Entonces me doy cuenta que el hijo mayor también es pródigo en el sentido de que no está aprovechando la presencia, la bendición y los recursos que el padre tiene para darle. Entonces me doy cuenta tristemente que este hijo mayor, estando en la casa, está también perdido. En primer lugar, me percato que este hijo, aunque está en la casa, está perdido porque está lleno de celos. La definición que nosotros le damos para esta palabra es la siguiente: es la respuesta emocional cuando se percibe amenaza hacia algo que se considera propio. La persona que es posesiva es celosa. Cuando tú no le das espacio a la gente y tú dices, no, Moraima es mi amiga y es mía, yo no la comparto con más nadie. Entonces aparecen amigas a saludarte y yo rápido te pregunto, ¿y quién es esa?
¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué tú la llamas a ella y a mí no? Entonces, este asunto de la posesividad parece simpático, parece dulce, parece amoroso. El hecho de que yo quiera estar todo el tiempo contigo y te vigile y no quiera que más nadie esté cerca de ti, nos debería, ¿verdad?, preocupar. Es una alerta para todos nosotros porque es una persona celosa. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos celos, es la inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad. Yo quiero que me atiendan a mí y rápido la mente comienza a imaginar cosas que no son ciertas. Pero siempre habla con él y conmigo no. Eso es que lo quiere más que a mí, eso es que lo valora más que a mí. Así que cuando nosotros analizamos la vida de el hijo mayor, nos damos cuenta que está lleno de celos, porque en algún momento, mientras él dialoga con el padre, él le dice al padre lo siguiente: ¿cómo es posible que tú celebres que el más chiquito acaba de llegar cuando él gastó tus bienes con una ramera? El que es celoso hace varias cosas interesantes. En primer lugar, el que es celoso necesita aliados. El que es celoso va a meter el dedo en la llaga y fíjate que le dice: él gastó tus bienes. O sea, no te olvides que él te deseó la muerte. O sea, en términos de la cultura, el hecho de que un hijo en vida pidiera su herencia era decirle al padre: ojalá te mueras, ojalá estuvieses muerto. Es desearle la muerte a ese padre. Lo segundo que dice, no solamente gastó tus bienes, sino que lo hizo con rameras. Y ese dato es interesante porque Lucas en el relato más adelante nos dice, o sea, en los versos anteriores, nos deja saber que este joven, el menor, cuando se va del hogar, se ubica en una ciudad bien distante y gasta los bienes y vive en una forma perdida. Pero Lucas no da detalles específicos de qué está haciendo. Lucas no nos dice específicamente a qué se refiere con vivir perdido. Nosotros le damos categorías al pecado. Pecado es pecado. Y el que vive lejos de la casa del Padre está en la condición perfecta para pecar. Así que, aunque Lucas lo deja a la imaginación, sabemos que el hermano mayor es medio lenguilargo, porque ni siquiera ha llegado a la casa. Estaba chismosito. Él no se ha sentado a hablar con el hermano. Exacto. Apenas está dialogando con el papá. ¿Cómo él sabe que gastó el dinero? Y que para colmo lo hizo con rameras. Pero la persona celosa necesita buscar aliados y necesita agrandar las situaciones para él quedar en ventaja. De lo otro que me percato en este relato, este joven está perdido en su propia casa porque le falta el perdón. La falta de perdón en ocasiones no nos deja avanzar y no nos deja ver las cosas con claridad. Él básicamente, cuando presenta su queja delante del padre y le dice: yo siempre he sido fiel, yo he estado aquí, yo nunca te he desobedecido, básicamente lo que él está diciendo es: porque tú lo estás celebrando. Lo que merece mi hermano es un regaño, lo que merece mi hermano es ser reprendido. Yo sé que cuando un hijo abandona el hogar debe ser una experiencia bien dolorosa. Es dolorosa en cualquier circunstancia. El nene se va a estudiar fuera, duele un montón, aunque haga las cosas bien. Los padres por lo regular les duele mucho, ¿verdad?, la ausencia y la separación de los hijos. Pero en este caso en particular, que el hijo ha regresado, yo no estoy diciendo que eventualmente no sea importante sentarnos a hablar y clarificar. Y a lo mejor un jalón de orejas no viene mal. Pero si tú pensabas que estaba muerto y ha resucitado, tú pensabas que estaba perdido y ha sido hallado, yo no creo que en los momentos iniciales, en esas primeras horas, tú te sientes a recriminar. Tú vas a celebrar, tú vas a abrazar, tú vas a llorar, tú vas a dar un beso. ¿Qué es lo que dice el relato? La Biblia dice que cuando el padre lo vio a la distancia, cuando vio al hijo menor, dice que salió corriendo. Y en el contexto judío eso era hasta cierto punto humillante, porque la comunidad sabía lo que este hijo le había deseado y la manera injusta en que se había ido. Y dice que cuando corrió, lo abrazó y se le tiró en el cuello. Y hay una de las versiones que dice que se lo comió a besos. Porque el amor de padre es una cosa sumamente profunda y especial. Y no lo dejo ni hablar, justificarse. No necesito escuchar. Pues el muchacho empezó a justificarse. Y es interesante el relato porque
antes de encontrarse con su padre, él dice, cuando yo vea a papi, yo le voy a decir, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, hazme igual que uno de los jornaleros. Y cuando se presenta, él comienza con ese ensayo, pero no le dio tiempo a decir, hazme igual a uno de los jornaleros, porque el papá lo abrazó y básicamente el papá lo que dice, no, vamos a cambiarte las vestiduras, vamos a ponerte un anillo, vamos a ponerte calzado y vamos a hacer fiesta, porque pensábamos que estabas muerto, pero Dios nos ha dado esta bendición de encontrarte con vida. Así que la falta de perdón es justamente eso, no ceder, beber el veneno uno pensando que el otro es el que se va a morir. Cuando uno tiene falta de perdón, uno está esperando que el otro viva amargado y que lo pase mal. Pues déjeme decirle que en este relato el hijo mayor está perdiendo su tiempo porque el chiquito está en la fiesta y está danzando, lo está pasando genial. Hay un pariseo tremendo porque regresó. El único que está amargado es él. Cuando usted no perdona, el único amargado en la fiesta es usted. Así que hay que aprender a pasar la página, a perdonar, porque usted merece también vivir y tener una calidad de vida diferente. El hijo mayor tampoco tiene amor. Fíjate que cuando él se queja con el padre, él dice, el hijo tuyo, tu hijo. Yo no sé si no hay mi veces, hermano. No mi hermano. No sé si a veces uno, ¿verdad? Uno recordará que uno ha estado molesto con los papás, y de momento estás hablando con tu hermano y tú le dices el pai tuyo, pero es el papá tuyo también. Tú sabes, cuando uno está molesto, uno no quiere ni saber de la familia. Entonces, nos damos cuenta que el muchacho no siente amor por su hermano. Cuando él no quiere entrar a la fiesta, básicamente nos dice dos cosas importantes. O desearía, en el peor de los casos, que estuviese muerto. Y en el mejor de los casos, en segundo lugar, que estuviese vivo, pero que no volviese más a este lugar. El hijo mayor también tiene un problema en términos de amor porque no ama al padre. Hacerle pasar ese mal rato, hacerle pasar ese disgusto cuando es un hombre bueno, cuando es un hombre amable, cuando es un hombre lleno de amor, cuando es un padre misericordioso. Hay veces que los hijos no miden y se mandan. ¿Cuántos padres no han tenido que pasar una vergüenza públicamente con la rabieta de un hijo? Y no estoy pensando necesariamente en los chiquitos, porque a veces los más grandecitos también se las traen y el padre desearía darle un pescozón, pero por la misericordia de Dios no lo hace. Así que tampoco tiene mucha consideración con el padre y en última instancia nos damos cuenta que carece de amor propio. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a otros ni perdonar a otros. Así que este muchacho no puede amar a su hermano, no ama a su padre y tampoco se puede amar a sí mismo. Por último, este joven carece de identidad. Cuando él le dice, el hijo tuyo, es porque él no se siente parte de la familia. Y cuando nosotros no nos sentimos parte de un grupo, podemos ir todos los domingos a la iglesia, pero no pasa nada, porque no nos sentimos parte de... Pensamos que no somos de esa familia, que no somos dignos de recibir el perdón de Dios y todavía nos seguimos acusando por muchísimas cosas. Por otra parte, él viene del campo. No sabemos si está trabajando como un jornalero más. Si fuese el caso, esa no es la identidad del hijo, porque él es coheredero con su hermano y nosotros somos coherederos con Jesús. Si desconocemos cuál es nuestra identidad, siempre andaremos sin rumbo, perdidos en la vida. Jesucristo nos narra la parábola del hijo pródigo para mostrarnos dos cosas importantes. En primer lugar, lo esencial. Hay alegría en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero en segundo lugar, a mí me parece que es importante resaltar que a veces el que se va está perdido. Pero en ocasiones también tenemos gente adentro que de igual manera están perdidas porque no se han dado cuenta de que tienen beneficios, de que tienen derechos, de que son hijos y que tienen la posibilidad de tener una vida diferente en las manos del Señor. No importa en esta mañana si tú eres del que se fue o del que te has quedado. Si regresas a la casa del Padre, el Padre te va a recibir con los brazos abiertos y llenos de amor. El Señor Jesucristo siempre hará fiesta por un alma que se arrepiente. Que el Señor nos ayude si somos de los que estamos adentro y no estamos maximizando las experiencias, las bendiciones y toda la herencia en términos espirituales que el Señor nos ha dado. Que hoy podamos analizar si somos de los que estamos adentro
pero no estamos disfrutando todas las bendiciones que el padre tiene para sus hijos. Hay una alabanza que dice, huérfano de amor, aunque tiene todo, pero en su corazón se siente solo. Y pienso que es lo mismo que le pasaba al hijo mayor. Huérfano de amor, estando su padre en casa, él se sentía huérfano. Así que no hay por qué sentirnos así, sino evaluar las cosas que sí tenemos y no juzgar, ¿verdad?, a los padres por las acciones que a veces nosotros sacrificamos tanto. Y me pongo en el lugar de ese papá que un hijo le esté reclamando porque está celebrando que el que tú creías muerto ahora tiene vida. En ocasiones lo que a mí me sucede, lo que me parece es que lo que sucede es más bien los pensamientos que nosotros tenemos. Yo no estoy hablando de padres que favorecen a unos hijos encima de otros, que eso es notable y eso duele. Sino hijos que tienen las mismas bendiciones, tienen los mismos derechos. Él pudo haber hecho fiesta todo el tiempo que hubiese querido, más sin embargo no lo quiso hacer. Entonces, es lo que está en tu mente, lo que te detiene para alcanzar todas las bendiciones que el padre tiene para sus hijos. Y era de él, todo lo que había allí era de él. Wow, tremenda palabra, Aida. Para que Aida siga bendiciendo a mucha gente, no solamente en la radio con este segmento, sino yendo a las iglesias cuando le invitan, ¿cómo la contactan? Sí, claro que sí. La gente me puede contactar al 787-531-6967 y en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Esta noche estoy en la iglesia Discípulos de Cristo de Levittown. Así que eso comienza a las 8 de la noche y este próximo viernes estoy en la Iglesia Bautista de Metrópolis en Carolina con la juventud trabajando temas relacionados a la identidad. Más detalles en mis redes sociales. Bendiciones. Excelente, muchas Qué bueno. bendiciones. Amén.